Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy leemos el capítulo 10, versículo que vamos a hacer desde el 30 al 33. Es el momento en que Pedro va a Cesarea, va a la casa de Cornelio. Aquí está el diálogo de Pedro con Cornelio. Vamos a ir mirando un poco, sobre todo centrándonos en el capítulo 10 siempre, pero los versículos 30 al 33. Iniciamos, sin embargo, desde el versículo 34 y vamos hasta el 33, justamente, para poder situarnos. Esto ya lo tenemos ciertamente en los cursos anteriores que tenemos del Nuevo Testamento. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido en su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pedro lo hizo levantar diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Y mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidos allí. Dirigiéndose a ellas les dijo: ¿ustedes saben que está prohibido a un judío entrar con un extranjero o visitarlo? Pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber, ¿para qué me llamaron? Cornelio le respondió: hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa del Simón, el curtidor. Enseguida le mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Qué lindo. Esto es lo que encontramos en esta narración, desde el versículo 24 hasta el 33. Nosotros vamos a subrayar los versículos que van del 30 al 33. Le dice entonces Cornelio, es la respuesta de Cornelio. Hace 3 días me encontraba orando en mi casa, es decir, aquí nos va a mostrar primero la situación en que se encuentra Cornelio.
Y eso es lo que le está contando, su experiencia, cómo Dios ha obrado en su corazón y en su vida. Por lo tanto, la frase que tenemos que subrayar en este versículo 30 es el hecho de oraba en mi casa. Oraba en mi casa. Pega tu mañana de upese ya agarrar con pinza ya jama ya hay señande. Porque peña importante y na peña ñembo llevaña ñemo y peñan de yara renon debe. Jay kwami peñan de yara o yerure añande peñan de yara lleva. Hoy kwame eva ñande ja peñan de yara iba ñande hina ave. Ambos asan de shepo porque de ave ire ya po ponajina. Debo ir ñemo y besere non depen debo ir pereñesuna y nareñe pomoy. Esa es la oración y una oración muy tradicional que nosotros incluso en nuestra cultura lo tenemos, ¿verdad? El paraguayo, ¿verdad? Tiene un alma muy religiosa y es muy interesante. Yo por lo menos la experiencia, hay ciertas cosas muy lindas, el hecho de arrodillarse, el hecho de recitar el rosario de rodillas, el hecho de encontrarnos ante el Señor. Se llevando algo más Pascua a tiempo, pero tu panoi jaroñesu alleva. Pero ahora abuelita non debe terape orerure non debe terape oresire non debe. Roñesuna roñesu. Se llevando a se abuelita pero ella va un tema que voy a llevar y me lleva roñesu non debe. O pepero ñepo muy alleva. Ahora Pascua y mía. Bueno, estas son cosas muy interesantes que quedan en el corazón, en el recuerdo, pero se dan cuenta si en mi corazón, en mi mente, hasta ahora yo lo veo como si fuese una película, lleva de todo lo que nosotros pasamos y vivimos. A peña de diga tú ahí, ya en dumi peña de ñe, ame peña de con asome, amoite, lleva peña de con asome y entonces mi allá es a mí. Es decir, la predisposición. Aquí te dice que Cornelio estaba rezando en su casa. Ya es la primera actitud del hombre, ponerse ante Dios en oración, ponerse ante Dios de rodillas, ponerse ante Dios para escuchar su voz. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, nos da aquella fuerza que necesitamos para vivir siempre como cristianos auténticos, para caminar de acuerdo a su voluntad. Hoy, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, 13b al 21. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo le respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que yo sospechaba. Lo que había entre ellos era no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole,
le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Queridos amigos, qué interesante. Sabemos que Hechos de los Apóstoles siempre nos va indicando el camino que hace Dios, el camino con la fuerza del Espíritu Santo que conduce la historia. Es por eso que aquí Pablo ahora no solamente dice que quiere defenderse en su región o en Jerusalén, sino que él dice, apelo al César. Es decir, quiero ir a Roma. Y nosotros sabemos que Roma en ese momento era la capital del imperio, queridos amigos. Llegar a Roma era lo máximo, pero sobre todo para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Quiere decir, queridos hermanos, que Pablo está pensando y está mirando mucho más allá. Bueno, esta experiencia tan hermosa nos tiene que mover a todos nosotros también como cristianos. Ya cuana y lleva ya mañana Pablo y ya ahí monbria lleva ya mo bañan de ya javena y que tu hanguay ya la ñamos a la vieja ya cual cabeñan de yarañe. Tenemos que nosotros ser los primeros misioneros, los primeros anunciadores de la palabra de Cristo. Porque en la medida en que nosotros entendemos esto, queridos hermanos, ciertamente que vamos a dar, a conocer, a transmitir, a dar entonces lo esencial y lo fundamental de esta noticia, de este evangelio que Jesucristo nos deja a nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Vivo adorar.
trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ave Ñande Yaje Shahina, Baeba Ñande Yara Ñande Amba Eishapa Oñe Ñande, a través de este capítulo 10, versículos 30 al 33 principalmente. Y comenzamos con la primera palabrita: oraba en mi casa. Añañemonguetama Guri, sobre la oración, Ñañemonguetama, de todo lo que significa el aspecto de sentarse, arrodillarse, pararse, actitud de oración. Eñepomoía lleva a pedir esa bendición con ambos signos, pero que nos llevan a entender lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre ante Dios. Sin duda, Cornelio oraba, ¿verdad?, para acercarse a Dios en general. Porque recordemos, y hemos hablado bastante ya de Cornelio, Cornelio no era ningún cristiano, Cornelio era un soldado romano. Incluso decíamos que tenía sus dioses, pero sin embargo, al ser un hombre, dice, temeroso de Dios. Esa era la palabra que se utilizaba en el versículo 24, 25 en adelante. Llegaban a Cesarea, Cornelio los esperaba. Perdón, incluso antes, cuando comienza el versículo 9, al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza también para orar. ¿Viste? Es la oración, es el hecho de ponernos en esta actitud. Esa es la actitud de Pedro. El versículo 1 del capítulo 10, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la corte italiana. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Upea entonces la hiponaitereía entre veteana yaguere comía lleva porque ende la reñemoino peñan de yara renondepe porque reñandú jareicua lleva pendere hipotágina porque rejeca peñan de yara. Es lo que nos ayuda también a nosotros, ¿verdad?, para dar pasos muy importantes, pasos muy importantes. Es la forma como Dios después llega al corazón si somos temerosos de Dios. La ñande oía lleva, dañamon eno coamba eco ajacita oía lleva la ñangua en una peñan de yara renondepe. Imposible, ¿verdad? Sentir, hablar, escuchar. Araca de bemba él lleva ñañanduta pepe a que no y peñan de yara y pues tu manangaturu vive o ya pojinas hoy peyu peñan de conasome peñan de cobepe. Nunca lo vamos a sentir si es que nosotros no tenemos esta actitud. Por eso que es importante, ¿verdad?, cuando en este versículo 30 nos está diciendo que oraba. Yo oraba en mi casa, en mi casa. También los evangelios, los sinópticos, siempre la palabra de Dios nos dice: ciérrate en tu cuarto, ciérrate en tu pieza, allí de rodillas, habla el Señor. Es decir, es la actitud, queridos hermanos. No estamos diciendo que sea la única manera, ¿verdad? Pero lo que no quiere es que seamos figuretti, sino que verdaderamente recemos. Ñañembo eana. Jala ñembo eko y sejina lleva entrar en contacto, reñandú, jareicua, dejarte iluminar por el Señor.
Por eso que insistimos mucho y subrayamos y decimos que lo ritual no es lo más importante o lo esencial. No estamos diciendo también que hay que sacar los ritos. Ya ellos ven. Ya entiende ponan o pean algo ya pues sacan ya hindú lleva. Como algunos quieren sacar los signos o los ritos. Por ejemplo, fíjense, los protestantes, por ejemplo, no quieren hacer el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Cuando ya vos sé. Y sin embargo es el signo número 1, number 1 del cristiano. Tomen su cruz, síganme. Ustedes saben lo que significa hacer la señal de la cruz. Y justamente están rechazando entonces. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Como lo que en muchas cosas son literalistas, nombre al pie de la letra, literalmente. Pero después los signos esenciales y fundamentales dejan de lado. Eso no tendría sentido. Quiere decir que hay una dicotomía o si no, no entiende teoría la ya. Ya puede subir, pero no entiende una verdad todo lo que significa el aspecto teológico. Teología quiere decir el tratado sobre Dios. Es decir, la manifestación que siente, el religarse, opera con la religión, entrar en tu existencia. Nosotros nos manifestamos y entendemos las cosas a través de los signos, de los símbolos. Si yo te digo pecha, de enseguida entendemos, va a entender, de mitad de, a ver, entendemos enseguida, va a la gente. O si no, peite será, o si no, peite, nacorete, ¿entiendes? Entonces los signos ya te explican de por sí, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué es la señal de la cruz en este sentido, verdad? El hecho de rezar, el hecho de entrar en sintonía, en ese rito, ciertamente que es un rito, no nos olvidemos, pero detrás del rito se expresa también lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos con respecto a Dios. De cierta manera, cada vez, cuando recorro y cuando nos vamos y veo un grupo protestante ahí que tenemos que rezar, Hospital Harvey, etcétera, enseguida vas a hacer nombre Padre allá, oye motisha imbama. Y eso quiere decir que al final de cuentas se siente mal ante quién, ante Dios, se siente mal ante el país, se siente mal ante su hermano que está haciendo el nombre del Padre. O sea, oye motisha ahí, oye bargel lado. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que no hay una comunión directamente como dice Dios, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición.
te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz, Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuántas cosas has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo,
sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. El tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros reflexionamos y decimos en este capítulo 10, versículo 30 al 33. El primer elemento es la oración. Decía luego que ahí estaba orando en mi casa, le dice. Cornelio, por lo tanto, oró para acercarse a Dios. Específicamente para que Dios enviara al Mesías, es decir,
hay cojano ahí como cualquier otro. Está esperando esa liberación, esa salvación de Dios en su vida. Pero Dios le contestaría a través de quién. Mirá que es tan importante. A través de su hermano. Es decir, le contestaría a través de Pedro. El Evangelio de Jesús llega a través de la comunidad. El Evangelio de Jesús llega a través de nosotros. Ñandela ñembos asata ina, ñandela ñecuame etas, ñandela ñame etas, ñamos arambita peñan de yara ñe, ¿verdad? Pero es tan lindo que nosotros entendamos estas cosas, porque la niña entendieron, diga tú, ahí ya poco a paso con A. Otro elemento que nos cuenta aquí dice que Cornelio estaba en ayunas. Esto también siempre fue un elemento, podemos decir una práctica religiosa importante, pero ¿para qué uno ayuna? El ayuno es la predisposición también del cuerpo, es una forma de que nosotros estemos sensibles a una realidad que nos rodea. Eso significa la práctica, porque esta es una práctica, el ayuno. Porque en Holanda o sea, te está llamando, lleva. Pero es una forma de estar siempre vigilante, alerta. Yo suelo poner el ejemplo, la yaguán de la de Mongarú, es un matado, ¿quién de? O utan de la mondajá, hoy que tan de tranquilo, le yaguá, ¿qué? Amo, que eran buenas. Al perro, dice, por eso se le da de comer una vez al día nomás. Eso es verdaderamente lo que tienen los perros guardianes, una vez al día. Mongarú ponada, una vez al día, pero ya hasta el día siguiente, prácticamente 24 horas. Y entonces el perro ciertamente tiene su momento de descanso, ¿verdad? Que se le deja ya encerradito y después se le deja. Pero arejo ya llueve y nada la noche, ¿entienden? O en el momento en que lo largan. Eso son experiencias que yo conozco, ¿verdad? Que me han enseñado, y solamente que ustedes conocen mucho mejor que yo, ¿verdad? Bueno, y entonces estas situaciones son aquellas que nosotros desde la vida nuestra, desde las situaciones concretas de nuestra vida, también las aplicamos al aspecto espiritual. La pegamos y nada ayuno. Estaban ayunas, la intensidad de su oración era evidente. Y entonces él busca a Dios tan intensamente que por un tiempo la comida se volvió, ¿verdad?, menos importante. O sea, la comida no es lo esencial y lo fundamental. Pero sobre todo porque no es solamente porque no quiere comer y porque no le da importancia a la comida de por sí, ¿verdad?, sino que porque la misma actitud que nosotros tenemos cuando nos privamos de muchas cosas es muy diferente de aquella que cuando estamos todos, ¿verdad?, ahí todo pancho, estamos todos en cualquier cosa, ¿verdad? Estamos continuamente vigilantes, ahí está. El hecho del ayuno es para estar siempre vigilantes. El hecho del ayuno es para que estemos atentos a la realidad que nos rodea. Y entonces después continúa diciendo que Cornelio, su oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante del Señor. Esta es la actitud del temor de Dios. Es una persona que se da cuenta, y es lo importante que nosotros también tenemos que reconocer y entender. Es interesante notar, ¿verdad?, que aunque Cornelio no era cristiano, en el sentido de que aún no había sido regenerado a través del bautismo, ese nacimiento nuevo, ingresar, profesar, aferrarse a Jesucristo, a su evangelio, sin embargo, Dios oye su oración, porque la oración pues te ayuda a predisponerte. En realidad, la oración no es una cuestión mágica, sino que la oración es una predisposición a aquello que Dios te está diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra.
Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos
Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. Ñande Yarañe invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yarañe. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Energía? ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos.
para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto de Cornelio, su actitud de oración, su actitud también de ayunas, estaban ayunas, o sea, estar atentos a lo que Dios quiere. Y aquí te dice bien ya el resultado. Esta ya es la consecuencia de un trabajo, de una espiritualidad nuestra. Ahí viene la respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios? Dice, Ojendu lande reyapoa ecuejinacuri. Ojesha, ojendu lande reyapoa ecuejareyerurevacuri. Entonces, aquí vemos que Dios escucha y al mismo tiempo se recuerda de la generosidad, de su generosidad. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es importante que entendamos. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¡Qué bueno! Aquí está la confianza total. Eso es lo que a mí muchas veces me llama la atención, ¿verdad? Porque la palabra siempre, fíjense, la palabra siempre manda a la comunidad para que se haga ese diálogo y para entender, discernir lo que Dios le dice al profeta, ¿verdad? El profeta recibe el llamado, pero dentro de una comunidad y a favor de la comunidad. Muchas veces la comunidad no le va a escuchar, no le va a entender, o si no le va a hacer caso, se va a arrepentir, depende, ¿verdad? Hay muchas clases y muchas consecuencias de los profetas, de los diferentes profetas, cómo actúan. Pero ni Peteña lleva, ninguno de los profetas se autodenominan, se autollaman. Y a eso, por eso, la palabra de Dios y la Biblia siempre le llama falsos profetas. Si nosotros vamos a tener que llamar, solamente que hoy hablamos también de ecumenismo, ¿verdad? Entonces, nadie quiere ofender al otro hermano, entonces hablar un poco, tenemos que buscar. Pero sin embargo, los evangelios, los evangelistas son muy duros cuando escriben. La comunidad cristiana son muy duros. ¿Por qué? Porque cuando hay desviación de la palabra de Dios, cuando hay desvío, o sea, hay una mala interpretación, uno está interpretando como quiere, como le gusta, como le conviene a él. Eso es lo que un autor, ¿verdad?, sagrado decía. Hoy en día parece que no es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que dice, el hombre piensa que somos nosotros quienes le creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. O sea, de acuerdo a cómo entonces ya Dios que va a responder a mis caprichos, a mis necesidades. Y esos son los famosos falsos profetas que en la Biblia abundan. Quiere decir que en la comunidad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, siempre abundaron los falsos profetas. Es lo que nosotros hoy en día, como yo les dije, hoy solamente un poquitito más respetuoso para no estar peleando, no, que esto, que aquello. Pero esta cuestión de las sectas, esos son autodomina. Yo desde ahora soy el fulano de tal, se la predica, se la igual. O sea que todo lo que más, por ejemplo, se va a mostrar en el cristianismo, más de 2000 años, una iglesia, ¿verdad? Una comunidad primitiva que reflexiona, que entiende, que va también cayendo en errores, pero que se va corrigiendo y va haciendo su camino. De repente,
de un plumazo y te meten. Penda pe cuello y baebe, pe más y me pe ya pubeite. Coaya, peando y peanda ahí picha, ¿entiendes? Así de sencillo. Entonces, esos son los famosos falsos profetas, ¿entiendes? O sea, ¿de dónde? ¿Quién te dio autoridad? Y esa Jesús era, ¿quién te dio autoridad? Y entonces, quiere decir que eso ya tienen otras finalidades, otras cosas las de cada otras cosas las de cada. Bueno, queridos amigos, vamos a concluir por el día de hoy. Ya continuamos en la cual porque la ñan de Yara Bombe, guañan de este día la niña Eropibe. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.